Bueno, como hoy es el día de las presentaciones filosóficas que cada ponente se ha hecho, es imprescindible leerlas. Os voy a presentar ahora a Manuel González Bedia. Él es profesor en el Departamento de Informática de la Universidad de Zaragoza y ahora sí que cito textualmente. Esto no va. Ha navegado en el proceloso mundo de las disciplinas universitarias, formándose en física, filosofía, informática, estudios sociales de la ciencia, gestión tecnológica y ciencia cognitiva. Todo con el objetivo de comprender las leyes que rigen los procesos mentales, que gobiernan la conducta de los seres vivos. Aún no ha conseguido nada relevante, o eso dice, pero mantiene una ingenua esperanza de conseguirlo algún día. Manuel. Bueno, pues gracias por la invitación y gracias por la asistencia. Me temo que voy a ser un poco cenizo en mi enfoque. Carlos ha hablado de las virtudes de la ciencia cognitiva, creo que Pablo va a hablar de las virtudes de la robótica. Yo quiero darle una visión un poco más limitada, ¿no? He titulado la charla Máquinas y humanos y viceversa y vamos a empezar con el primer tronista, ¿no? Las máquinas. Bueno, las máquinas, digamos, en el pasado, podíamos visualizarlas así. Las máquinas, los computadores, que luego pueden tener una forma, digamos, antropomórfica, como un robot, inicialmente eran máquinas de calcular. Eran máquinas con muy pocas capacidades, muy poca memoria. Podíamos tener un representante de lo que se podía hacer hace 50 años en el juego Pong, que eran simplemente 2 barras que simulaban ser un partido de tenis, ¿no? 2 barras y una bola que simulaba ser la pelota. Bien, esto es el origen, pero en un determinado momento, en los años 50, a alguien se le ocurrió si con estas máquinas que inicialmente servían para calcular trayectorias balísticas de misiles, eran máquinas que estaban solo en centros de investigación o en el ejército, podían simular o emular el comportamiento humano. Desde entonces, las cosas han cambiado mucho y tenemos máquinas que han hecho cosas bastante relevantes, ¿no? Uno de los clásicos en este sentido es la máquina Deep Blue, que en el año 97 ganó a Kasparov. Garry Kasparov era el gran maestro de ajedrez en aquel momento y en una partida, o en un torneo a 5 partidas, fue capaz de ganarle, ¿no? Demostrando que la máquina era mejor que el humano en hacer algo que es aparentemente genuino del ser humano, que es la capacidad de pensamiento abstracto, ¿no? El ajedrez parece ser como una de las cosas más elevadas en la abstracción, la planificación, etc., ¿no? Más recientemente ha habido una máquina que ha ganado a un juego que los expertos dicen que es más difícil, que es el juego del Go, que viene del Oriente, tiene muchas más probabilidades de movimiento, una configuración mucho más amplia. Era un reto para los investigadores de inteligencia artificial y, como veis, al gran maestro del Go lo ha ganado una máquina desarrollada por Google en este mismo año. En otro sentido, la máquina Watson, que es esa máquina que veis ahí, esto es un programa muy famoso americano de preguntas y respuestas, y esos 2 que veis en los extremos son los grandes triunfadores del programa, a lo largo de la historia del programa, ¿no? Bueno, pues veis ya un poco el dinero que lleva ganando cada uno, ¿no? Watson era capaz, ese ordenador que veis ahí, era capaz de responder preguntas muy complejas que no era simplemente se respondían haciendo una consulta a una base de datos, sino que necesitaba hacer, digamos, procesamiento bastante complejo de información. No todos han sido éxitos, ¿eh? Este resultado que veis aquí, Tai, es un avatar, un bot desarrollado por Microsoft para interactuar en Twitter con otros usuarios y aprender a hablar de los temas que se estén hablando, ¿no? Esto duró 24 horas antes de que Microsoft lo eliminase, porque en 24 horas el avatar se volvió nazi y racista. Aquí hay algunos extractos de algunos de los tweets. Básicamente dice, ¿tú apoyas el genocidio? Y dice, sí, claro. Y dice, ¿pero genocidio de qué raza? Dice, tú sabes, de mexicanos. Bueno, 24 horas tuvieron que eliminarlo. O sea que no todos los resultados que ha habido han sido exitosos, ¿no?
Y este podía ser un poco el resumen del tipo de relación que hemos ido estableciendo con esta tecnología. Es una relación, digamos, de amo y servidor, ¿no? de amo y mayordomo, ¿no? Eso que veis ahí es una representación de una obra teatral japonesa, donde el protagonista es un robot que hace de mayordomo, pero estos otros que veis por aquí son robots reales. Este de aquí abajo es un robot japonés que ayuda en tareas diarias, por ejemplo, en geriátricos, para tareas sencillas, de llevar la comida, etc. Aquella foca que veis ahí es un robot que se utilizó con los supervivientes de Fukushima para que establecieran vínculos afectivos. Tiene, como veis, es absolutamente entrañable, mueve las pestañas y se establecen, de hecho, se establecen vínculos con gente que había perdido todo, había perdido su casa, sus familiares y que mejoraron en terapia con la foca, ¿no? O, por ejemplo, un robot que mueve la cuna de vuestros hijos y así evita que tengáis que... Como veis, todos son relaciones con máquinas inteligentes, máquinas que hacen tareas que habitualmente hacemos nosotros, pero que nuestra relación con ellas es una relación, digamos, de amo y esclavo, ¿no? Bueno, esta es la situación actual. ¿Qué se intuye que va a pasar en el futuro o los expertos que dicen que va a pasar en el futuro? ¿Qué relación con las máquinas que tendremos en el futuro? ¿Qué van a hacer las máquinas por nosotros? Aquí es interesante que hay dos corrientes contrapuestas. La primera la defiende gente como Nick Bostrom, que es el director de un instituto que se llama Por el futuro de la humanidad y que está interesado en ver, con la integración con nuevas tecnologías, integración de nuestras capacidades con capacidades hechas con silicio, qué tipo de habilidades podemos desarrollar. Él está interesado sobre todo, como veis, en superinteligencia e inmortalidad cibernética. Inmortalidad cibernética es que nuestro cuerpo se muere, pero todos nuestros recuerdos quedan grabados y les podemos poner un cuerpo de un avatar, ¿no? Bien, en este sentido, en el sentido de tecnología que nos permite ser mejores, que nos permite tener capacidades avanzadas, capacidades muy desarrolladas, ya lo indicaba antes Carlos, tenemos sistemas que existen que permiten generar nuevos sentidos. Por ejemplo, ese que veis ahí arriba es un cinturón que nos permite convertirnos en una brújula. Reacciona al campo magnético y podemos desarrollar un nuevo sentido que, por ejemplo, tienen los pájaros, que es saber orientarse a partir del campo magnético. Saldríamos del bar y diríamos, ¿por dónde se va Teruel? Y no necesitaríamos mirar un mapa, sabíamos por dónde tendríamos que ir, ¿no? Este otro de aquí es un chaleco que fundamentalmente hace lo mismo que el Braille, que el sistema que tienen los ciegos para moviendo un dedo sobre letras, saber qué es lo que está escrito, pero esto lo hace con ondas sonoras. Te pones el chaleco vibra cuando registra un sonido, entonces los ciegos pueden escuchar lo que se está hablando a partir de las relaciones que establecen con las vibraciones que se producen en el chaleco, ¿no? O, por ejemplo, sistemas que nos permiten cambiarnos el cuerpo. Este es un sistema en el que hay unas óculos conectadas a una cámara que están invertidas, es decir, el chico ve la cámara de la chica la del chico, y en un momento, digamos, con bastante facilidad, porque el cerebro es muy plástico, terminas generándote la sensación de que tu cuerpo ha cambiado, ¿no? O, como os decía antes, posibilidades de tener cuerpos ficticios, cuerpos de avatares, pero siendo, digamos, nosotros, porque está almacenado toda nuestra memoria, ¿no? Esta, como os digo, es una de las primeras líneas que hay. Evolucionaremos integrándonos con máquinas y desarrollando nuevas capacidades, ¿no? Un ejemplo concreto de este ámbito. Si yo os digo tu cara me suena, uno piensa, bueno, ¿quién relaciona con tu cara me suena? Bueno, pues uno puede relacionarlo con Manuel Fuentes o con este otro también, pero no lo relaciona con Neil Harbinson, cuyas caras le suena cuando os mira. Porque Harbinson tiene un problema y es que no ve colores. Es acromotápsico, me parece. Entonces, no ve colores, solo ve en blanco y negro, así que se ha instalado un tercer ojo, que es el que veis ahí, que traduce las señales luminosas del objeto al que está enfocando ese tercer ojo, y eso lo traduce en sonidos que reverberan, digamos, en la parte craneal de detrás, y cuando él está mirando colores suenan notas musicales. Él cuenta que hasta que tuvo instalado eso, para relacionarse con otra gente que sabía, que entendía los colores, pues tenía que aprenderlos. Sabía que los plátanos eran amarillos o que el cielo era azul, pero no podía saber si el jersey de la persona que estaba enfrente era de un color u otro, ¿no? Dice que ir al supermercado le resultaba muy aburrido hasta que se puso esto, y que ahora ir al supermercado es una melodía alucinante, sobre todo la parte de detergentes. Es estar escuchando continuamente notas musicales, ¿no?
Bueno, es un nuevo sentido. Es capaz de... él cuenta que al principio oía los sonidos, luego los sonidos se hacen transparentes, luego termina teniendo colores preferidos por los sonidos que generan y termina soñando en colores, ¿no? Un nuevo sentido. Bueno, pues esta sería una de las corrientes. El futuro va a ser maravilloso, va a ser una Arcadia feliz, vamos a tener unas capacidades desconocidas, todo perfecto, ¿no? Por el contrario, tenemos otra corriente, que es la corriente de la singularidad, que defiende gente como Ray Kurzweil, que es el director de una universidad, la Universidad de la Singularidad, donde dice todo lo contrario. Lo que dice Kurzweil es que las máquinas van a desarrollarse y en torno al año 2045 van a tener tanta inteligencia como nosotros y desde ese momento les vamos a ser absolutamente prescindibles. De manera que vamos a sufrir lo que aparece en todas las películas de ciencia ficción del romanticismo, que es el mito de Frankenstein. La máquina va a matar a su creador. Es el libro de Frankenstein se llama Frankenstein o el Prometeo moderno, porque en realidad recoge la idea del mito de Prometeo, que reta a los dioses robándole el fuego del Olimpo y los dioses lo castigan. Esto lo podemos ver en toda la ciencia ficción, o mucha de la ciencia ficción. HAL, el ordenador de 2001, que en un momento determinado interpreta que los miembros de la nave no están haciendo bien su misión y decide exterminarlos. O Terminator en el primero de los capítulos o del primero de las ediciones, donde viene del futuro a matar al niño que luego se enfrentará con los robots revelados, o Yo Robot, ¿no? El futuro es distópico, el futuro va a ser horroroso como sigamos haciendo máquinas de este tipo, ¿no? Bueno, como os digo, Kurzweil predice que la singularidad va a llegar en el año 2045. O sea que en el año 2045 tendremos una forma de crear sistemas tan inteligentes como nosotros. No queda mucho tiempo, pero en nuestro laboratorio hemos estado trabajando sobre un sistema que podría hacer que estos plazos se recortaran. Un sistema que fuera más breve conseguir sistemas tan inteligentes como nosotros. No necesitamos muchas cosas, es unas pizzas, un poco de perreo, la parte de atrás de un Ford Fiesta y tenemos en 9 meses un sistema tan inteligente como nosotros, ¿no? Bueno, estas dos líneas, estas dos corrientes, se podrían caricaturizar o, si queréis, modelar en estas dos imágenes. Estos de aquí son los luditas. Fue un movimiento de la primera revolución industrial de gente que se quedaba sin trabajo porque entraban las máquinas en las factorías y que entraba en las factorías a romper las máquinas. Era una postura tecnofóbica. Las máquinas hay que destruirlas. Las máquinas son malas, ¿no? Y este otro es un libro de Morozov que tiene un concepto muy interesante desarrollado, que es el solucionismo tecnológico, y es la idea tecnofílica de que todo lo vamos a resolver con la tecnología. Cualquier problema se va a resolver con una app o una tecnología sencilla, ¿no? Lo salvas todo, lo guardas todo, solo con un clic, ¿no? Bien, estos dos debates o estas dos corrientes o estas dos predicciones a mí me aburren bastante. Como veis, son contradictorias. Vamos a desaparecer por un lado, vamos a ser inmortales por otro. Cuando llego a este punto, me pasa un poco lo que a Matías Prats, y es que permítame que me resista a tener que aceptar este tipo de debate. En realidad, lo interesante para mí sobre el futuro de las máquinas no es qué van a hacer las máquinas, no es la capacidad operativa de esas máquinas, sino es qué esas máquinas nos pueden decir sobre los humanos, sobre nosotros, ¿no? Lo importante, por tanto, es lo que nos ayudan las máquinas a conocer lo que somos, ¿no? Y esa sería la segunda parte de la charla, que es el segundo tronista, son los humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ayudan las máquinas a saber de nosotros? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Estos son coches reales, con un diseño real, ¿no? Pero esto es lo que se sabe, que los coches que tienen cara de enfado, nadie les ha puesto cara a los coches, son los focos y el radiador, venden más, ¿no? O sea, los coches nos enseñan algo sobre nosotros mismos, y es algo que hacemos cuando vemos un objeto que tiene ciertos rasgos antropomórficos, y es que suspendemos la credibilidad de la realidad. Una marioneta, unos títeres, y en ese momento suspendemos el conocimiento que tenemos de aquello que no es real para vivir una experiencia donde le damos credibilidad a lo que está pasando, ¿no? Eso, que puede también resumirse en lo que se llama el valle inexplicable, que es una cosa empírica, un resultado empírico que se ha conocido cuando hemos tenido máquinas o artefactos suficientemente parecidos a nosotros. Es que cuanto más se parecen las cosas artificiales a nosotros, mayor empatía desarrollamos con ellas, hasta un punto en que se parecen demasiado, y entonces, como veis, baja bruscamente la empatía, la sensación, y nos generan extrañeza.
Y a no ser que encontremos una persona real que es mucho más parecida a nosotros, entonces no volvemos a tener esa empatía. Bueno, este resultado surge gracias a la tecnología, pero no nos informa sobre cómo somos nosotros, ¿no? Entonces traigo un resumen de 5 cosas que me parecen relevantes que no han conseguido las máquinas, pero por el hecho de no conseguirlas nos dan mucha información de cómo somos, ¿no? La primera cosa que no han conseguido las máquinas es que las máquinas no producen historias. Solo nosotros somos capaces de crear historias. Nosotros nos creamos nuestra propia historia, nuestra biografía es una historia en la que somos protagonistas, pero las historias se diferencian de simplemente hechos causales que se van relacionando entre sí, porque lo que nos pasa nos transforma. Lo que nos ha pasado en la vida nos hace irreversibles a volver al pasado. Uno ya no se enamora nunca más por primera vez. Lo que le ha sucedido ya reconfigura su futuro, ¿no? Solo nosotros y no las máquinas crean historias, ¿no? Otro detalle importante es, para nosotros las cosas tienen sentido. Para las máquinas, como mucho, tienen significado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia entre saber que casi el 30% de los españoles está en riesgo de exclusión de la pobreza es un dato que puedo tener yo en la cabeza o una máquina. Pero que ese conocimiento lo tenga porque tengo que dormir en un cajero, porque he sido desahuciado, esa experiencia vivida de la situación nos da un conocimiento que no puede tener la máquina. Las cosas en ese momento tienen sentido porque es el sentido de qué hacer con nuestra vida o nuestros familiares, etc., ¿no? Otra de los elementos importantes que nos dicen las máquinas, sobre todo en aquellas máquinas que han intentado reproducir nuestras emociones de manera muy sencilla y un poco caricaturesca, las emociones de las máquinas básicamente reconocen cuáles son nuestros gestos y nos copian. Pues una de las cosas que las máquinas no han sabido hacer, no han podido hacer, es desarrollar emociones morales. Las emociones más primarias, la alegría, la tristeza, son emociones individuales, pero muchas de nuestras emociones son gregarias, son morales, son, por ejemplo, son emociones que sentimos en relación con los demás, no con cosas, con gente, o que sentimos porque otra persona está tratando de una manera distinta a otro, digamos, persona congénere, ¿no? Por ejemplo, el bochorno. Sentimos bochorno de que alguien trate mal a un tercero, o sentimos orgullo si alguien se ha comportado correctamente según nuestros principios, ¿no? El bochorno, el orgullo, el resentimiento son emociones morales que lo que hacen es servir de pegamento social, ¿no? Un ejemplo de bochorno, por ejemplo, alguien hace algo incorrecto, pero luego, digamos, siente ese malestar que ha hecho en los demás y quiere repararlo, ¿no? Y vuelve a ser admitido en el grupo. Bueno, pues, por ejemplo, alguien se equivoca, siente ese bochorno y pide disculpas para poder ser admitido. De esto, lo único que no me quedó claro es qué es lo que no volvería a ocurrir. Que no volvería a aceptar regalos, que no volvería a ir de fiesta durante una crisis económica, que no volvería a matar elefantes o que no volvería a romperse una cadera. Eso es Bueno, la cuarta cosa que no hacen las máquinas es jugar. Las máquinas resuelven problemas, las máquinas están diseñadas para alcanzar objetivos, pero las máquinas no juegan. Jugar no tiene ningún objetivo. O sea, es una pérdida de energía de manera ineficiente para no conseguir nada. Es recorrer ese trayecto a la pata coja. Eso no es alcanzar ningún objetivo, ¿no? ¿Por qué jugamos? Bueno, jugamos porque los niños juegan porque así conocen los límites de su cuerpo. Los límites de su cuerpo en relación con el espacio. Y por último, el arte, ¿no? El arte que, por ejemplo, utilizamos para conjurar nuestros miedos o nuestros temores. Esto es una noticia que ha salido hace poco. Inteligencia artificial es capaz de pintar igual que Rembrandt. Ha aprendido cómo pintaba Rembrandt y hace un cuadro exactamente igual. Bueno, esto yo no lo diferencio demasiado de esta otra noticia. 3 cuadros pintados por un mono, vendidos por 21.000 euros. ¿Qué relación tiene el sujeto que hace la obra con la obra? ¿Qué sentido tiene esa obra con él? Bueno, no tiene mucho que ver con, por ejemplo, Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Goya se está muriendo, Goya ve su final de vida, está angustiado y refleja no solo su angustia individual, sino también la angustia de un país que podía haberse metido antes en Europa y que vuelve un poco a sus orígenes inquisitoriales, etc., ¿no? Es un reflejo de esa angustia, ¿no? Esa relación con el arte a través del arte con nuestros temores, nuestros miedos, nuestros deseos, no la tienen las máquinas, ¿no? Entonces, la conclusión sería que las máquinas nos han enseñado a algo más sobre nosotros. Las máquinas nos han enseñado, porque ellas no lo saben hacer, a cosas que son genuinamente humanas, ¿no? Y ese es el tercero de los mensajes, o el tercero de los mensajes empieza ahora, es lo interesante de las máquinas, la reflexión sobre las máquinas es qué nos pueden decir sobre nosotros o qué van a poder decirnos sobre cómo puede ser nuestra especie, cómo queremos que sea nuestra especie. El debate interesante es cómo gracias a las máquinas podemos redefinirnos como especie, ¿no? Así que, volviendo al origen
teníamos dos corrientes, una muy distópica, todo va a ir mal, una muy fantasiosa, todo va a ir bien. Bueno, el último mensaje es, no van a pasar ninguna de las dos cosas, es ni uno ni lo otro, sino viceversa, ¿no? Lo interesante, lo que yo veo más interesante en el futuro es algo que podría relacionarse con esto, con Pico de la Mirandola, es un hombre del Renacimiento, que es el primero que habla sobre el término humanismo, de la dignidad del hombre. El humanismo fue un movimiento en el que los hombres se dan cuenta, con la ciencia moderna, que son capaces de dominar el mundo y de solucionar problemas, y se desatan de esa idea clásica de que son marionetas divinas, guiadas por un dios hacia un destino del que no son responsables. De repente, el humanismo seculariza esa idea, se hace autónomo, el hombre se ve a sí mismo como capaz de diseñar y de definir su futuro, tener autonomía y tener las capacidades, ¿no? Pero pues eso es lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que nos vamos a encontrar en un momento con este mismo debate. Vamos a tener unas herramientas que nos van a poder, nos van a situar frente al problema de decir qué queremos ser como humanos, ¿no? Esto ya ha empezado a salir en la ciencia ficción, una ciencia ficción un poco distinta, no tan distópica como la anterior. Traigo de metáfora a Alien, porque la protagonista, por la interacción con un objeto, digamos, no humano, desarrolla unas capacidades distintas, ¿no? Pero son más interesantes películas como Inception o Black Mirror, o la serie Black Mirror, donde, por ejemplo, en este de aquí, eres capaz de adentrarte en la mente de la gente y hacer germinar pensamientos que sientan como propios. Si tenemos esa tecnología, ¿qué significa entonces? ¿Cómo la vamos a gestionar? ¿Cómo vamos a relacionarnos como humanos con esa tecnología? O ese capítulo de Black Mirror donde el sujeto tiene la capacidad de grabar todo lo que ocurre y eso, en cierto sentido, le destroza la vida, ¿no? Es la idea de que vamos a tener unas ciertas capacidades que van a cambiar los elementos que nos configuraban como humanos. Por ejemplo, Funes el Memorioso es un texto de Borges en el que una persona, es un texto ficticio, se cae de un caballo y de repente recuerda todo. Recuerda todo y tanta es la información que le abruma que termina muriendo casi instantáneamente, ¿no? ¿Esto con qué se puede relacionar? Si nuestra memoria es defectuosa, tiene un efecto muy interesante de pegamento social. Todas aquellas decepciones que tenemos con los demás se nos olvidan. Pasan de ser tan intensas que no podemos perdonar en un momento como para olvidarlas y poder solucionar espacios, digamos, de encuentro, ¿no? Si tenemos una memoria infinita, esa capacidad de gestión del grupo, eso va a ser posible. O otra tecnología, por ejemplo, la inmortalidad, ¿no? Si tenemos la capacidad de inmortalidad, ¿qué significa tener proyectos? ¿Qué significa tener urgencias? ¿Qué significa tener... ¿qué privilegiamos? ¿Qué relaciones privilegiamos, ¿no? Son tecnologías que nos van a redefinir como seres humanos y que vamos a tener que enfrentarnos a ese debate a qué queremos ser, ¿no? Entonces, el mensaje sería con la tecnología. Lo interesante no es lo que puede hacer, no es lo que puede hacer la tecnología, no es la capacidad operativa de esa tecnología. Detrás de una tecnología hay alguien pensando, hay un sueño, y detrás de ese sueño siempre hay un humano. Muchas gracias. Sí, dime. Respecto a lo que decías, por ejemplo, del cuadro de Rembrandt, de que la inteligencia artificial ha podido imitar, digamos, la forma de pintar de Rembrandt, ahí, o sea, es cierto, no es humano y lo que pasa es que tú lo ves y parece lo mismo. Ahí me recuerda a lo del tipo este de pseudociencia, que la gente que dice que va a buscar que eso no es, eso lo puedo hacer yo de otra manera. Yo qué sé, esto es un truco mágico, no sé si lo ha hecho así, pero yo puedo reproducir eso así. Entonces, yo creo que está un poco ahí. Vale, es cierto que sabes que no es de un humano, pero puedes hacer exactamente lo mismo. Entonces, no es hasta qué punto puedes decir que efectivamente está haciendo lo mismo o que no, que realmente son cosas diferentes, que porque existe la pseudociencia, o sea, no sé, alguien puede leer la mente a otro así a distancia, pero yo lo puedo imitar bien. No sé si... Sí, no me refería al resultado final, sino a la relación que había tenido el autor con la obra. Esa es la gran diferencia. No el espectador. No, era el autor, ¿no? Es Goya dibujando aquello porque se siente angustiado o ve que muere, y la máquina simplemente pues, siguiendo unos trazos que van marcados por un programa. No para el observador, claro, el observador podría tener la misma experiencia, es la del creador. Siguiente.
Las corrientes te refieres a tecnología que integramos en nosotros o, digamos, máquinas ajenas a nosotros, máquinas domésticas. Sí, son dos líneas de desarrollo que no digo que vayan en paralelo, pero que van trabajando grupos en ambas, ¿no? Capacidad de integrar tecnologías ajenas, hacerlas sintéticas con nuestra propia biología, o máquinas ajenas a nosotros que hacen trabajos por nosotros. Pero yo no sé cuál de las dos está más financiada, pero son líneas de investigación o desarrollo distintas. Ambas están protegidas, están fomentadas. Pablo, ¿vienes? ¿Alguna cosa más? Si no, pasamos al siguiente. Muchas gracias, Manuel. Aprovechamos un ratito de descanso.